Buenos días, profesor. Mi nombre es David Alexander Lozada y hoy le vamos a hablar sobre la teoría de las relaciones humanas. El equipo consiste en Mailenia Cenepuk Piña, Karen Alejandra Ciao Corva, Jesús Burgos Valderas y David Alexander Lozada. Y somos de Humanidades y Ciencias Sociales, quinto D. Introducción. El ser humano es un ser social que no puede vivir aislado porque dentro de sus necesidades está la de relacionarse con el mundo exterior. Deberá aplicar ciertos principios de carácter general con el adviento del enfoque humanístico. Se hizo unas transferencias del énfasis puesto en la tarea y la estructura de la organización. El énfasis de las personas que trabajan o que participan en organizaciones y a partir de eso surge la teoría de las relaciones humanas. Nació en los Estados Unidos y fue posible gracias a las ciencias sociales, en especial a la psicología. Ahí- por lo que fue básicamente un movimiento de reacciones y de oposiciones a la teoría la teoría clásica de la administración. A continuación, se les hablará un poco más a detalle de esta teoría. Orígenes de la teoría de las relaciones humanas. Como hemos visto anteriormente, la teoría clásica buscaba desarrollar una nueva filosofía en la que se tenía a las empresas y una civilización industrial. A consecuencia de esto y de la gran necesidad de contrarrestar la fuerte deshumanización laboral, fueron implementando métodos rígidos, aparentemente confiables y seguros, en el que los trabajadores se tenían que someter fuertemente al trabajo. Esto con el fin de alcanzar la eficiencia completa, la armonía laboral, mayor productividad y obviamente mejores resultados para las organizaciones y las empresas. Estos puntos, sucesos o hechos importantes dieron el pie a la creación de esta teoría de las relaciones humanas. Sin embargo, existen consecuencias o causas más importantes para el surgimiento de esta, como está la necesidad de humanizar y democratizar la administración. Esto se conseguiría solamente eliminando los conceptos rígidos y mecanistas de la teoría clásica, adaptándolos a los estadounidenses, de donde es originaria esta teoría. Un punto no antes mencionado, pero muy importante, es que esta teoría surgió en el año de 1930 según las fuentes confiables, con el fin de democratizar los conceptos administrativos. Como punto número 2 está el desarrollo de las llamadas ciencias humanas, como lo son la psicología y la sociología, pero también la influencia intelectual y el desarrollo industrial. Esto demostraría lo inadecuado que es la teoría clásica. Un ejemplo o demostración de esta inecuación es que se llegó hasta el punto en que los trabajadores eran explotados laboralmente. Como punto número 3 está las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Carl Lewin. Los autores próximos a mencionar fueron fundamentales e importantes, por lo que también tuvieron grandes aportaciones en esta teoría. Elton Mayo es o fue considerado el padre o creador de esta escuela, por lo que Dewey influyó indirectamente y Lewin directamente en esta teoría. También fue fundamental la sociología de Pareto, en el que estos autores no tuvieron contacto directo con esta obra, sin embargo, fue divulgada en los Estados Unidos. Todos estos puntos los abordaremos con mayor detalle en las siguientes diapositivas para su mejor comprensión. Muy bien, hablemos sobre qué es la teoría de las relaciones humanas.
Esta teoría fue desarrollada, como había comentado mi compañera, por Elton Mayo, uno que realizó un experimento muy conocido llamado el Hawthorne. Muy bien, pero hablemos en especial sobre la teoría de la relación humana, que consiste en ella. El desarrollo de esa teoría fue posible gracias a las ciencias sociales, específicamente hablando sobre la psicología, que básicamente esa es la reacción y la posesión de la teoría clásica de la administración. Esa teoría nace de la necesidad entre la convivencia entre trabajador y jefe. Una característica muy importante de esta es que promueve la autonomía de los trabajadores para realizar sus actividades. Como les mencioné, Elton Mayo realizó un experimento importante llamado Hawthorne. Les voy a hablar sobre esta ya que es un claro ejemplo de la relación humana. Era una empresa de manufacturera que realizaba estudios para ver la satisfacción y productividad del trabajo, por lo que no llegó a, digamos, a calificaciones o expectativas muy bajas, pensando que realmente iban a alcanzar un puntaje alto. Por lo que el trabajo se lo dieron a Elton Mayo para que pueda ver qué se puede hacer para que esa calificación mejore. Por lo que él creó un grupo de 6 mujeres específicamente, en donde a lo largo de los años crearon fuertes lazos entre ellas. Por lo que le llevó a pensar Elton Mayo que las actitudes mentales, una buena productividad y relaciones informales de los individuos era el factor clave para una productividad y satisfacción del trabajo. Podemos ver aquí los objetivos de esta. Fue establecer nuevos mecanismos de comunicación que permiten a los trabajadores expresar sus opiniones y sentimientos hacia él. 2. Formar buenos enseñándoles un conjunto de técnicas que les faciliten al ganarse amigos y simpatía del grupo. 3. Hacer ver a los trabajadores que tienen influencia en las decisiones de la empresa, lo que requiere crear un nuevo tipo de estructura. 4. Proponer incentivos que se corresponden tanto como motivaciones económicas como sociales. Como podemos ver, son objetivos que generan convivencia entre cada individuo. Representantes de la teoría de las relaciones humanas. Como ya antes mencionado, Elton Mayo fue uno de los principales en crear la teoría. Bueno, la idea principal de este sociólogo fue la modificación del modelo mecánico del comportamiento organizacional, lo que constituye sentimientos, actitudes, complejidades motivacionales y otros aspectos del ser humano. Mayo y sus colegas fueron los primeros en aplicar el método científico en el estudio de la gente del ambiente del trabajo. Uno de sus colegas fue Mary Parker. Analizó aspectos de coordinación, administración y mando. Prestó especial atención en los aspectos conflictivos de la empresa, igual de las relaciones humanas y de la afectación que tienen estas en la organización. En sí, los dos buscaron y unieron ideas de cómo era la convivencia laboral, cómo era el comportamiento y cómo se desarrollaba cada persona para poder dar una teoría buena. Fases de las relaciones humanas. Las fases de relaciones humanas, este experimento inició en el año de 1924 en una fábrica llamada Western Electric Company en un barrio de Chicago, de Hayward, Chicago, Estados Unidos, en el cual se buscaba experimentar cómo la colaboración, ya sea negativa o positiva, de los trabajadores. Se divide en 4 fases. La primera fase es el cambio de iluminación. En ese proceso se dividieron 2 grupos de trabajadores, en el cual a uno se le puso una luz intensa y en el otro grupo una luz fija. Según el estudio, se decía que la luz tenía que ver con el rango de producción que se podía hacer. La iluminación tenía mucha relación con eso y se predominó como un factor psicológico. En la segunda fase, el laboratorio de montajes de relés y
En este se escogieron 6 trabajadores de nivel medio, que no eran ni expertos, tampoco eran novatos. Pero también se utilizaron los del primer fase. En esta fase se utilizaron En esta fase se utilizaron 6 trabajadores de nivel medio que también fueron partícipes de la primera fase y 5 de ellos fueron los que manejaban los relés. ¿Qué son los relés? Son de aparatos que están conectados con un corriente auxiliar y que sirve para está conectado con un principal circuito. Uno de ellos es el que se encargaba de suministrar las piezas necesarias para trabajar y asegurarse de que el trabajo sea colaborativo y no tenga alguna interrupción. En este caso se mantuvo un supervisor, el cual la fase se dividió en 12 subperiodos. En este caso, al final del estudio, con la aprobación de los trabajadores, quitaron los beneficios que se encontraban al principio de iniciar la fase y se verificó alcanzar un récord como un tipo de meta y se pudo lograr. Lo que quiso demostrar la fase 2, es que cuando los trabajadores se proponen algún tipo de meta, teniendo una supervisión y un ambiente relajado de trabajo con menos presión, pueden aumentar la producción, ya que se quitan ese tipo de ansiedad. Y ese día pudieron lograr que los beneficios sean muy altos, ya que se verificó que la producción diaria y semanal pudieron alcanzar un récord. En la fase 3 se pudo decir el programa de entrevistas que fueron entrevistados 22 trabajadores que al terminar empezaron una plática en el cual pudieron conocerlos, hacer preguntas sobre eso y se dieron cuenta que los trabajadores eran personas que podían expresar libremente su opinión. Y lo que querían demostrar es que los trabajadores son personas leales, porque se organizan firmemente y tienen la protección de sus compañeros. Los trabajadores tienen alguna lealtad y según ellos es importante que escuchen lo que ellos piensan, opinan y consideren que es bueno para su servicio. En este caso, los trabajadores dijeron que el estado de ánimo es el principal método para saber cómo aumentará o disminuirá su producción del día de trabajo o la semana. En la fase 4, la sala de observación de montaje de terminales se utilizó con un grupo de 21 personas, donde 9 fueron operadores, 9 soldadores, 2 supervisores y un observador. Aquí se demostró que la relación de incentivo y producción, que es diciéndole a las personas que participaron en la sala que se ubicaron, que su salario aumentaría o disminuiría dependiendo de cómo producieran las cosas. Y sucedió que varias personas de ellos disminuyeron y unas de ellas tuvieron artimañas, trucos en el cual pudieron iniciar una gran producción seguida con engaños para que su nivel sea muy alto y puedan tener el bono de su salario que se iba a dar a base de su tipo de producción y pudieran reclamar al siguiente día. Lo que quiso demostrar esa fase era de que las personas cuando tienen algún tipo de meta y términos de comisión, se hacen lo posible a pesar de que sean engaños y tengan muchas ventajas ante ello. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de la presentación, que el punto principal de esta fue
considerar como ser social y promoviendo las comunicaciones internas entre carácter del trabajador, laborales relacionadas con la ejecución del trabajo mismo. Al no considerar este tipo de insatisfacción, coloca el trabajador como un ser sin iniciativa y conforme con su trabajo. Por tanto, podría decirse que los planteamientos de Mayo proporcionan escasos elementos teóricos que consideran al trabajador capaz de tener la iniciativa de crear y transmitir conocimiento. Las fuentes de conflicto en la organización, otros actores que son considerados por los teóricos de la gerencia del conocimiento como fuentes de conocimiento para las empresas. Los competidores, los clientes, los proveedores, los distribuidores, gobiernos, relaciones internacionales, políticas macroeconómicas, entre otros. Se puede decir que las relaciones humanas se sirven para todo, o sea, específicamente para toda empresa o todo grupo que se necesita. Como un claro ejemplo es yo lo vi cuando organizamos ese equipo, para organizarnos quién va a presentar, quién va a dirigir y a quién le toca respecto a cada parte. Crítica constructiva. Podemos decir que la teoría de las relaciones humanas está considerado parte de la psicología. Tuvo principales antecesores que fueron Taylor y Farrell. Gracias a ellos se pudo dar la existencia de esa teoría. Pero la teoría en sí tuvo que sostenerse con otros tipos de teorías, con una razón suficiente, la cual fue la existencia de nuevos actores y tuvo una transformación social. Podemos decir que la mayoría de los factores están conformados por organización y con tipos de fenómenos que están interrelacionados. La siguiente teoría tiene como un enfoque. Bueno, pues haciendo énfasis en esta teoría y en la crítica constructiva, podemos decir que la crítica estructuralista cambió el enfoque centrado del individuo y de un grupo para dirigirse a la estructura de una organización, lo que contribuyó a la creación de una escuela sistematizada y jerarquizada. Sin embargo, posee también ventajas y desventajas. Una de las segundas es que solamente se enfoca en estudiar y analizar a una sola variable o a un solo aspecto. Y una de las primeras es que tiene más que decir de los problemas y de las patologías de una organización. Bueno, pues con esto cerramos esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y que la información sea útil. Es todo. Gracias.